puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Aguas profundas. Vamos a hablar de la palabra revelada. Vamos a mostrarles algunas imágenes. Usted va a ir viendo en la medida en que vamos enseñando algunas cosas ahí en el computador. Cuando hablamos que Dios me hable, hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Yo quiero que usted vaya mirando la gran diferencia que hay entre oír y escuchar. Oír es percibir sonidos, vibraciones, oír. Y nosotros decimos aquí, oiga, mire y vea. Oiga. Entonces cuando usted le dice a alguien, ¿me oyes? Oír es superficial. Para oír solo se necesita tener un oído sano, nada más. Pero escuchar requiere 1, atención, 2, respeto, 3, paciencia, 4, comprensión. Escuchar es poner atención voluntariamente. Es la capacidad de captar, de entender, de interpretar la totalidad de un mensaje. Eso es ¿qué? Escuchar. Y yo le quiero pedir a usted en esta hora de la mañana que no me oiga, sino que por favor me escuche. Para escuchar que necesitamos tener atención. Y mire lo bonito que es Dios. Nosotros podemos comunicarnos y podemos utilizar este recurso de la comunicación para transmitir a alguien un conocimiento. Escuchar. ¿Qué tan importante es escuchar? Le voy a decir, si usted está tomando nota, 5 errores que cometemos a la hora de escuchar. 5 errores. Ojalá usted tome nota y ojalá no los cometa. Primer error, interrumpir. Usted sabía que cuando usted interrumpe, hay gente que uno le está hablando e interrumpe la frase, ¿ha visto? Entonces usted está diciéndole, no, porque tal y tal cosa. Entonces la persona mete ahí su opinión. ¿Sabe qué significa interrumpir? Significa que es una señal sutil de que no está respetando al que le está hablando. Interrumpir. Significa, ¿sabe qué le está diciendo? Si usted le está hablando a alguien y lo interrumpe, le está diciendo que lo que le está enseñando o hablando no es tan importante como para gastar el tiempo en esa persona. Es cuando usted interrumpe. Y ha notado que a veces cuando se interrumpe trata de completar la frase del otro, porque es como decirle, ya sé lo que me quieres ¿qué? Decir. Entonces interrumpir es una forma de ser grosero con aquella persona que te está hablando. Si usted le está hablando a alguien y te está interrumpiendo, le doy un consejo, no le diga nada más. Consejo pastoral: cuando yo noto, yo le estoy dando un consejo a alguien y me está interrumpiendo, siento que no le importa lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿qué hago? Lo dejo que hable. Segundo error, la impaciencia o el aburrimiento. Segundo error a la hora de escuchar. Impaciencia o aburrimiento. ¿Sabe que cuando una persona no te mira a los ojos no te está prestando atención?
Cuando tú estás en una conversación y la persona comienza a mirar, a distraerse, a mirar el celular, a mirar el reloj, a mirar el zapato, a mirarse el cordón, a mirar para arriba, a mirar para abajo, no te está prestando atención. De hecho, cuando usted está hablando con una mujer, digámoslo que usted está en el plan de conquista, a los que están solteros, ¿no? Un secreto. Si la mujer te mira y comienza a tocarse el cabello y a cogerse el pelo de una forma, ella no sabe, ¿no? Ella se lo suelta, se lo amarra, se lo mete detrás de la oreja. Hermano, la cosa va bien. Ella está captando todo lo que tú le estás diciendo. Pero si por el contrario ella comienza a bostezar, a mirar el celular, a mirar para todos lados, se distrae, tu mensaje no está siendo ¿qué? Captado por esa persona. Entonces, errores a la hora de escuchar. Entonces, por eso es muy importante siempre un contacto ¿qué? Visual, que te mire a los ojos, que la persona pueda mirarte a los ojos. De hecho, cuando alguien te mira y acentúa con su cabeza, a menos que sea Homero, te está diciendo, sí, yo te estoy siguiendo. Una clave para usted detectar si alguien está atento contigo es hacerle ¿qué? Preguntas. ¿Ve? ¿Y dónde íbamos? Entonces la persona, si te está prestando atención, si te está escuchando, no oyendo, te dice, es que íbamos en tal y tal cosa, íbamos en tal familia. Entonces allí usted sabe que la persona sí te está ¿qué? Prestando atención. Tercera cosa, apúntela. Errores a la hora de escuchar. Dedicar más tiempo a hablar de mí que a expresar al que me está transmitiendo el error, el mensaje, expresarle a él que yo quiero escuchar de esa persona también. Entonces a veces estoy hablando más de mí. Entonces me está hablando algo, entonces yo digo, ay sí, pero es que en mi caso, sí, pero es que en mi experiencia, y la otra persona te quiere enseñar algo y tú estás más interesado en ponerte por encima a lo que la persona te está diciendo. Cuarto error, a la hora de escuchar hay que tomar el camino difícil. Escúcheme, hay que tomar el camino difícil. ¿Cuál es el camino difícil? El camino difícil es ¿qué me quiere decir esta persona detrás de esas palabras? ¿Qué me quiere decir? El buen oyente es aquel que logra descifrar lo que la otra persona le quiere transmitir. ¿Eso qué hace un buen oyente? El camino difícil. ¿Cómo me doy cuenta si yo no soy un buen escucha o un buen oyente? Cuando por ejemplo yo pongo un programa en televisión que yo no entiendo qué están hablando y lo cambio. Entonces mi mente se vuelve una mente perezosa y no interpreto lo que quieren decir. A veces yo veo programas de polémicas o de situaciones, de política, de términos que no entiendo, pero que de alguna forma quiero aprender algo. Entonces el buen oyente, aunque tenga una persona con una situación, uno tiene que aprender a interpretar lo que la persona le quiere decir. Por último, el último error que encontramos a la hora de escuchar es sesgar la información y escuchar solo lo que yo quiero oír. Hay gente que puede estar aquí sentada, entonces está prestando atención y yo seguí hablando de algo y ya no le interesa ese algo y se fue. Y luego vuelve y cae ya cuando yo toco algo que le interesa. Entonces, ¿qué hizo? Desechó parte de la información. Entonces yo cuando escucho a alguien tengo que escuchar de principio a fin, tengo que prestarle atención, tengo que tener un contacto visual, no me puedo dejar distraer y tengo que interpretar todo un mensaje. A veces la gente va al culto y dice, ¿de qué trató el culto hoy? De aprender a escuchar, y yo no les voy a hablar solo de eso. Ahora, en la siguiente imagen usted va a ver algo muy tremendo que yo le quiero hablar, para que usted me entienda un poco más del tema. Resulta y pasa que es tan importante aprender a escuchar que hay gente que no se logra conectar con otros, no logra conectarse. ¿Por qué razón? Porque Dios a nosotros nos dio una sola boca y dos oídos. O sea, significa que es más importante oír que hablar. ¿Sabe que un matrimonio que no logra escucharse al uno del otro fracasan?
Si hay algo poderoso en un hogar o en una relación de pareja, es aprender a escuchar las señales que el otro te envía. Normalmente cuando se enfrentan a una separación, durante años ella o él han enviado mensajes, pero el otro no ha querido escuchar. Apunte esta frase de Winston Churchill. Dijo: se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. Necesitamos escuchar. Se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. Y en esto debo reconocer que nosotros los hombres fallamos, porque las mujeres que hablan más en la gran mayoría de las veces que nosotros los hombres, ellas quieren hablarnos y nosotros no queremos oírlas. No queremos. Nosotros queremos que la comunicación sea rápida, sea corta, sea precisa, sea puntual. Pero recuerde que la mujer es un compendio de cosas. Ella te va a hablar que estuvo en el restaurante y entonces las rosas estaban viejas y una cantidad de elementos que para ella suman en la narración, pero para nosotros no. Entonces hay que estar dispuestos ¿a qué? A escuchar. Entonces dígale al que está a su lado: hoy vas a escuchar la voz de Dios. Dígale, hoy vas a escuchar la voz de Dios. Ahora, hay unos mensajes que vienen encriptados. ¿Qué es un mensaje encriptado? ¿Quién sabe qué es un mensaje encriptado? Oculto. Es un mensaje que a simple vista no se puede ver. Le voy a contar que en la Biblia hay mensajes que encriptados, que no se pueden ver. Un mensaje encriptado es un mensaje que no se puede descifrar, al menos que usted tenga ¿qué? La clave. Entonces a veces la gente lee la Biblia y cuando hablamos de revelación, las personas no entienden. ¿Usted le ha pasado esto? ¿Qué querrá decir Dios? Es un mensaje que aparentemente no se puede ver con facilidad. En la Segunda Guerra Mundial le voy a contar esto, que esto es poderoso y me pareció muy lindo. En la Segunda Guerra Mundial había algo que se llamaba el espionaje, que era todo el ejército aliado contra el ejército alemán. Y se hacía algo que se llamaba el espionaje y el contraespionaje. Entonces imaginémonos esto: estamos en una guerra contra otra fuerza. Entonces yo acá comienzo a espiar qué quieren decir ellos y comienzo a descifrar sus mensajes. Pero ¿sabe qué hicieron los americanos? Los americanos se valieron de idiomas de los indígenas nativos de ellos para mandar mensajes encriptados a sus hombres para que los alemanes no supieran qué les estaban diciendo. Dentro de los mensajes encriptados, ellos comenzaron y dijeron: bueno, si nosotros les hablamos a ellos en inglés, van a entender. Entonces, ¿en qué idioma? Y comenzaron a buscar idiomas de los indios americanos, como los Sioux, como los Cherokee. Y comenzaron a buscar esos idiomas, pero luego llegaron a este idioma. Se llama euskera. Hoy usted va a aprender ¿qué? Euskera. ¿Quién ha oído hablar del euskera? Bueno, es un idioma espectacular, vasco. Entonces dijeron: ¿en qué idioma? Entonces ellos martes y jueves mandaban los mensajes encriptados a sus hombres en euskera. De resto lo mandaban en otros idiomas. Y de hecho contrataron a 400 indígenas americanos para que tradujesen los mensajes de guerra y los pudieran mandar hasta allá. Hay una máquina que se llama Enigma. Esta máquina parece una máquina de escribir. Esta máquina se utilizaba para mandar un mensaje cifrado o encriptado. Resulta que esta máquina los alemanes la utilizaron y tenían alrededor de 4,000 a 10,000 de estas máquinas. Entonces esta máquina, ojalá usted se viera un video, es como una máquina de escribir antigua. Y cuando usted hundía la S, entonces la máquina allá te daba un símbolo. Cuando usted hundía la A, la máquina te daba otro símbolo. O sea que cuando te llegaba el mensaje eran un poco de símbolos. Y uno decía: wow, ¿ustedes se acuerdan de niños que hablaban con una letra? Yo nunca entendí eso. ¿Sí se acuerdan? Que usaban palabras y palabras suprimiendo unas letras o cambiándolas por otras. Eso se llama un mensaje como encriptado. Y esta máquina se llama Enigma. Fue una máquina inventada
para yo escribirle un mensaje a alguien y esa persona que tenía ya la información descifraba y decía, nos mandan a decir que podemos atacar, nos mandan a decir que desembarquemos, nos mandan a decir que por esa playa no. Eso es como se llama, un mensaje encriptado. Ahora, présteme muchísima atención. Dentro de esos mensajes encriptados, cuando hubo un desembarco poderoso, utilizaron estas palabras: Sagarra, Eraxina, Saspi. Sagarra, Eraxina, Saspi. ¿Sabe qué estaban diciendo allí? La operación manzana comienza a las 7. Es un mensaje como encriptado. Ahora usted dirá, bueno, yo vine aquí a una iglesia o a esto aquí que es el DAS, la Sijín. No. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque la revelación es la manera de desencriptar lo que a veces no puedo entender que Dios me está hablando. Yo voy a ir despacio hasta allá. Una forma como Dios me habla mensajes encriptados son los sueños. ¿Usted le ha pasado? Que uno tiene un sueño y entonces uno se sueña con cosas, ¿no? Entonces, y uno luego se pregunta, dice, ¿qué me está diciendo Dios? Recuerde que los sueños tienen 3 procedencias. Hay sueños propios, porque yo puedo estar sugestionado con algo, o de pronto a las 10 de la noche, como a veces hago yo, que llego a la casa a esa hora y me como unos frijoles los viernes. Entonces, obviamente a esa hora puede darte un sueño que no viene de Dios. Segundo, un sueño puede ser puesto por Satanás, o tercero, puede venir de parte del Señor. Ahora, cuando un sueño viene encriptado, el problema no es tener el sueño, el problema es descifrar qué está diciendo quién, Dios. Si usted está dormido en su casa y usted sueña con su suegra que viene con unas maletas y llega a su casa, yo le doy la interpretación: hermano, vienen tiempos de vacas flacas, vienen tiempos duros. Yo he tenido sueños de Dios que literalmente he tenido que pedirle a Dios que me los revele y me los desencripte para poder ¿qué? Entenderlos. Hay una empresa que se llama Western Union que enviaba estos mensajes. Entonces resulta que mandaban ¿usted qué entiende ahí? ¿Qué lee? Podemos ampliarlo, son puros números. ¿Sí ve? ¿Cómo está ese mensaje? Encriptado. Cuando se envía un mensaje encriptado, yo no lo entiendo, pero hay alguien que sí lo va a poder entender. Ahora sí veamos la otra forma. ¿Quiénes se vieron la película 300 de los espartanos, de Esparta? Bueno, bienvenidos al club de espartanos. Los espartanos tenían este método de enviar mensajes encriptados. Esto se llama la excitala espartana. Le voy a explicar qué es la excitala espartana. Ellos tomaban una vara, tenían varias varas de varias medidas y le enrollaban a la vara un pedazo de cuero o un pedazo de papiro. Y luego de manera horizontal comenzaban a escribir un mensaje. Recuerde que estaba enrollado en una vara. Cuando terminaban de escribir los espartanos en la excitala su mensaje, se desenrollaba el cuero y se le daba a un mensajero. En la antigüedad los mensajeros salían corriendo, no era gente normalmente eran los etíopes. ¿Quiénes se ganan las grandes maratones en el mundo actualmente? Los etíopes. Entonces los etíopes eran mensajeros y se le daba y se le decía, lleve este mensaje. Y entonces si el etíope cogía la tira, no entendía. Porque para poder descifrar la tira, al otro lado había una vara de la misma dimensión, se enrollaba de la misma manera y se descifraba. O sea que los mensajes encriptados no son de ahora. ¿Sabe hace cuántos años se utilizaba estos mensajes? Hace 2500 años. Mensajes encriptados. Ahora te voy a decir algo más acerca de esto. Yo les dije que íbamos a aprender una lengua espectacular. ¿Cómo se llama esa lengua? Euskera. Usted va a llegar hoy a la casa políglota. Uy, mamá, yo aprendí euskera. Entonces le voy a mostrar algunas imágenes acerca de euskera. ¿Cómo se dice bésame mucho en euskera? Se dice muksu. Muksu. O bésame. Entonces usted hoy por la noche, amor, muksu. Sí, es que a veces caemos en la monotonía. Entonces ya usted le ha dicho de todas las formas, dígale, amor, usted sabe, hoy aprendí una cosa en la iglesia y yo quiero que usted hoy me muksu mucho.
¿Cómo se dice abrazo en euskera? Besarkada. Abrazo, besarkada. Es uno de los idiomas más bonitos que hay. Es un idioma vasco. ¿Cómo se dice la mar o el mar en euskera? Itzazo. ¿Cómo se dice agua en euskera? Ur. ¿Cómo se dice? Ur. ¿Y cómo se dice tocar en euskera? Ukitu. Entonces a los casados hoy van a usar ukitu y muksu. Entonces, ¿qué hacían los americanos? Tomaban este idioma, cogían toda la información, se la enviaban a sus aliados y los japoneses quedaban locos, decían, wow, ¿qué están diciendo? Que no podemos entender. Porque le voy a contar una cosa, usted puede coger la Biblia sin revelación y le voy a asegurar que muchas cosas no las va a entender. No las va a entender. Entonces, ¿es importante la revelación? Claro que sí. Es muy importante tener revelación a la hora de leer la Biblia. Ejemplo, en la Biblia habla de los eunucos. Un eunuco era una persona que le servía al rey. El rey tenía esposas y el eunuco era castrado, se le cortaba su miembro para evitar alguna tentación de parte y parte. Y la Biblia dice que habían eunucos por causa del servicio al rey. Habían eunucos que nacían así, que tenían el don de continencia, y hubo eunucos que por causa del Señor se hicieron eunucos. Pero estos eunucos no eran que se castraban, sino que habían renunciado a los placeres de la carne por causa de agradar al Señor. Pero en cierta ocasión a alguien en la costa atlántica colombiana leyó el pasaje sin revelación, y como tenía problemas de inmoralidad sexual, fue y él mismo se castró. ¿Qué le faltó? Revelación. Vamos a entrar ahora sí en aguas más profundas. ¿Usted sabía que la Biblia es clara cuando nos habla de los sueños y de todas estas situaciones? Daniel capítulo 4, acompáñeme por favor. Daniel, profeta Daniel, capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 1. Vamos a darle lectura. Dice la Biblia: Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo, está hablando Nabucodonosor, declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuando uno lo oye hablar dice, wow, qué buen creyente, pero él va a contar por qué se convirtió. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, eterno, y su señorío de generación en generación. Versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y vi un sueño que me espantó, y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé a que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la ¿qué? Interpretación de qué cosa. ¿Qué es interpretación? Es ¿qué? Revelación. Interpretar algo que está encriptado se llama revelación. Yo le doy gracias a Dios y lo digo con humildad. Dios me ha dado la capacidad de interpretar. Ahora no me va a empezar a buscar, ay, que me soñé que de interpretar sueños. Y esa capacidad de interpretar sueños va unida normalmente a una palabra de ciencia. O sea, uno interpreta y le dice a la persona, hay que hacer, no hay que hacer. ¿Un sueño te puede evitar un fracaso? Sí. ¿Un sueño te puede evitar un accidente? Sí. Un sueño de grandeza te puede ayudar a que algo venga de noche y al otro día emprendas un negocio también. Hay sueños que son muy fuertes. Entonces Nabucodonosor tuvo un sueño fuerte. ¿Y a quién llama? Mire el versículo siguiente, por favor.
Dice, vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar ¿qué? ¿A quién le corresponden las cosas secretas? A Dios. Y Dios a quien quiere, ¿qué hace? La revela. Versículo 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, el nombre que le habían puesto en Babilonia, como el nombre de mi Dios, en quien mora un espíritu de dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía como fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía en él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Venía un ángel y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto, váyase las bestias que están debajo de él y las aves que están en sus ramas, mas la cepa de sus raíces la dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Wow, qué sueño. Entonces, si a mí me lo cuentan, yo digo, un árbol. ¿Será que es que Dios te dice: he aquí, coloca un vivero? No. Veamos algo acerca de lo que Daniel le dice. Daniel le dice: viste un árbol gigante, se ve lo que él le cuenta a Daniel. Pero luego hay una imagen en el sueño que quiero que veamos. Dice que la cepa del árbol quedó atada con hierro. O sea, un sueño bastante complejo, un árbol. Pero ¿qué tenía Daniel? Daniel tenía algo que usted va a tener si no lo tiene. Se llama revelación. Ahora mire lo que dice más allá. Versículo 19. Él escucha el sueño. Perdón, voy a leerlo desde el 18, discúlpenme. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Beltsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Beltsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Interpretación, revelación. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo y se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en quien había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, porque creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. La primera parte muy buena. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y le va a soltar esta: y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey.
Alguien que tiene interpretación tendrá que decir lo que Dios le ha mostrado. Que te echarán delante de los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos, estos 7 tiempos no sé si son años o meses, pero dice, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Paremos un momento allí. ¿Qué le dice Daniel? Le dice, eres grande, eres conocido, eres famoso, pero vendrá la tragedia sobre ti. ¿Qué le ocurrió a Nabucodonosor? Dios, después de que le da la interpretación del sueño, pasa un año y al año se ejecuta. ¿Y sabe cómo terminó Nabucodonosor? Comiendo pasto. Y la Biblia dice que las uñas le crecieron como uñas de aves. 7 tiempos, porque Daniel le había dado ¿qué? La interpretación. A mí me preocupa mucho cuando de parte de Dios uno logra interpretar algo y la persona no presta oído. ¿Sabe por qué? Porque no aprendió a escuchar. Mire, usted va a aprender a tener un oído sensible. Dios te va a hablar a través de sueños, a través de visiones, a través de situaciones. Y es allí donde yo tengo que prestar atención y decirle, Señor, ¿qué me quieres hablar? Le voy a poner un sueño fácil de interpretar para que usted mismo haga el ejercicio. Una pareja que yo conozco, Dios me dio un sueño con ellos, sobre todo con él, donde él edificaba 3 casas diferentes, con 3 materiales diferentes, en 3 terrenos diferentes. Y cada casa se venía abajo, se destruía. Cada casa. Interprételo. Tres casas diferentes, 3 materiales diferentes, 3 terrenos diferentes. Cuando yo tuve el sueño con él, le dije, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos hogares has tenido hasta hoy? Me dijo, ¿por qué? ¿Cuántos hogares has tenido? Me dijo, hasta hoy he tenido 2 fallidos y este es el 3er hogar. ¿Qué está tratando Dios de advertirle allí? Si sigues así, aunque has edificado 3 casas con 3 materiales en 3 terrenos, la tercera se vendrá abajo. Entonces, cuando Dios me habla a mí algo, créame que no es por mal. ¿Qué quiere Dios evitarme? Un daño. Veamos otro ejemplo de Daniel. Mire lo que dice Daniel, capítulo 5, versículo 1. La escritura en la pared. Este rey que está aquí es el sucesor de Nabucodonosor. Este se llama Belsasar. A Daniel le habían puesto Belt con T, Belsasar, y este se llama Belsasar. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Imagínense una fiesta para 1000. Belsasar, con el gusto del vino, era medio borracho, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata de que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Recuerde que Nabucodonosor invadió Jerusalén, la destruyó, tomó cautivo a la gente y se llevó todo lo del templo, para que bebiesen ellos, en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas, sus esposas y sus amantes. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Mire que aquí la Biblia está haciendo énfasis en que hicieron una tremenda rumba, pero cogieron los vasos que eran santos del templo para profanarlos y beber. Versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey
veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció. Mire que ese dicho de la mamá, y le dio la pálida, es bíblico. Palideció. Y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas chocaban, daban una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir a magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Ahora, ¿quién cree usted que van a llamar? A Daniel. Y le voy a mostrar algo. Daniel reinó o permaneció durante 4 reinados. Estuvo Nabucodonosor, estuvo Belsasar, estuvo otro rey llamado Ciro. Hubo 4 reyes, pero él se mantuvo inamovible. Este rey tiene esta pesadilla. Hay algo que se escribe y llaman a Daniel. Mire lo que dice el versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y le daré interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Le cuenta lo que le pasó al papá por soberbio. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que él le place. Versículo 22. Ahora viene la interpretación. Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata, oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni viven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que se trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces Belsasar mandó a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor de su reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó su reino, siendo de 72 años. ¿Qué tenía Daniel? Interpretación. ¿Qué necesito yo? Yo necesito logos, conocimiento. Necesito una palabra, rema, pero necesito tener revelación. No puedo decir que la revelación es lo más importante, pero la revelación es vital. Señor, ¿qué me estás mostrando? Señor, ¿qué me estás hablando? Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué tenía Daniel? Una conexión. Ahora, por causa del tiempo, ¿cómo lograr el nivel de Daniel? Fácil, allí mismo. ¿Usted recuerda que a Daniel le prohibieron orar? ¿Lo recuerda? A Daniel le dijeron: no puedes orar más, Daniel, y si oras te vamos a echar al foso de los leones. Mire lo que dice Daniel capítulo 6, por favor.
versículo 10. Había un edicto que nadie podía orar. Y mire lo que hace Daniel. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, lugar secreto, abiertas las ventanas, porque no se iba a avergonzar, de su cámara, de su cuarto, que daban hacia Jerusalén, siempre oran hacia el oriente. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel, ¿cómo? Orando y rogando en presencia de su Dios. Voy a terminar diciéndole esto: a mayor relación, mayor revelación. A mayor relación con tu Dios, mayor ¿qué? Revelación. Había un edicto que nadie podía orar y nadie podía inclinarse sino el rey. ¿Y sabe qué hizo Daniel? No dejó de orar. Y dice la Biblia que oraba ¿cuántas veces? 3. Entonces nosotros queremos revelación con oraciones de 5 minutos cada día. A mayor relación, mayor ¿qué? Revelación. No he podido tocar el tema de Pedro. Dentro de 8 días voy a hablarle de Pedro. ¿Cómo, cuando usted va a diferenciar cuando una persona te da una palabra y viene de Dios, o cuando puede ser el mismo Satanás que te está hablando a través de alguien ungido? Eso te lo voy a hablar si Dios nos presta la vida dentro de 8 días. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.